¿Qué dicen los traductólogos, los teóricos de la traducción, sobre la tipología textual? Porque siempre se habla que en función de cómo sea el tipo de texto, o dependiendo de cómo sea el tipo de texto y la función que éste tenga, así tendremos que abordar una traducción conociendo pues las particularidades propias de cada uno de los géneros, de los subgéneros, etc. Entonces vamos a ver qué tipo de clasificaciones hacen los teóricos de la traducción y, en segundo lugar, qué dicen los teóricos de la traducción sobre el proceso traductor. De manera que a partir de esas, por un lado la clasificación de la tipología textual y por otro lado lo que ellos piensan, para lo que es para ellos el proceso traductor hasta llegar al producto. A mí siempre me gusta hablar de resultado, pero como dos de los teóricos que están absolutamente en alza en la teoría de la traducción son Hattin y Mason y siempre hablan del producto, ¿no? Pues utilizaremos ese término que yo a veces lo rebato, utilizo otros sinónimos. Pero vamos a ver qué es para ellos todo ese proceso traductor y cómo piensan que se debe de abordar pues esa primera lectura y comprensión del texto, analizándolo, qué es lo que hay que analizar, cómo hacer la reescritura, a qué fuentes también acudir o si es conveniente adornar o no, y luego el proceso de revisión. De los teóricos que hablan de la tipología textual, vamos a ver nada más que 6. ¿Qué dicen estos 6? La base de... he tomado como base el libro, que me imagino que lo conocerán, de Amparo Hurtado Albir, Traducción y Traductología, porque realmente es un libro, un manual que para los estudios de traducción es útil porque recopila mucho, es muy abarcador y va recogiendo la información de toda aquella bibliografía en torno a la traducción y por lo menos como base, como punto de partida para luego buscar otras referencias, es una obra útil, la de Amparo Hurtado, que es del año 2001. Bueno, entonces he tomado precisamente de esa obra de Amparo Hurtado toda esa tipología textual pues de Adam, Bustos, Haus, Köhler, Rice y Snellford. Nos vamos a detener ahora en Adam, vamos a verlo con un poco de calma, porque a partir de aquí vamos a ver las diferencias entre unos y otros, ¿no? Entonces, como vemos, Adam, cuando hace una clasificación, tiene una clasificación en 8 tipos de texto. Entonces habla del texto conversacional, el descriptivo, narrativo, directivo, predictivo, explicativo, argumentativo y retórico. He puesto un asterisco en 3 de ellos, luego veremos por qué. A continuación, para que quede bien clara cuál es la diferencia que él establece entre un tipo de texto y otro, hace una breve descripción de la función de cada uno de esos textos. Pues si es un texto conversacional, su función es cuestionar, prometer, agradecer, etc. Si es descriptivo, informar sobre el estado de las cosas, ¿no? Decir cómo están las cosas. Si es narrativo, informar sobre acciones y acontecimientos. Una vez que veamos todos, a mí sí me gustaría que hubiese también un poco de conversación, de charla, de preguntas, porque cuando uno se mete en harina y lee todas las teorías de los teóricos de la traducción, a veces tiene la percepción o bien de que faltan aspectos fundamentales que no los han tenido en cuenta, han pensado mucho y durante muchos años, pero su idea de ir siempre en
de forma unidireccional les ha hecho no ver que la traducción puede ser multifacética, ¿no? Como ese refrán que decimos, el árbol no deja ver el bosque. Es decir, uno mira en una sola dirección y al final no ve toda esa variedad, todo el abanico de posibilidades que tiene. Luego habla él del tipo de texto directivo, que dirige, ordena, aconseja como función. El predictivo, informar sobre estados o hechos futuros, y por ejemplo pone como, digamos, como subgénero, ¿no? Como ese ejemplo de texto, lo que podría ser predicciones meteorológicas, parte de los programas electorales, como si un programa electoral pudiese predecir lo que luego van a hacer los políticos, que hacen todo lo contrario, ¿no? Y esto para la teoría está muy bien, pero luego en la práctica dista muchos kilómetros de la teoría, ¿no? Bueno, habla del horóscopo, profecías, que se extiende bastante Adam en toda esta tipología. El texto explicativo, donde él ve que la función es especialmente didáctica, ¿no? Explicar o informar sobre determinadas ideas y conceptos, pero especialmente para formar al destinatario de ese texto. Bueno, pues habla de conferencias, artículos científicos, ya ven que ahí lo que predomina son los textos académicos. Luego él establece dentro de los tipos el argumentativo, donde se exponen, rebaten opiniones, se trata de convencer al destinatario del texto, de persuadir, y pues aquellos ejemplos, sermones, artículos de opinión en la prensa, editoriales, etc. Y por último habla del tipo retórico. ¿Por qué he destacado en negrita esta función? Porque en realidad de todo este cuadro que estamos viendo aquí, de toda esa lectura, ¿no? Digamos que de todas esas palabras que aparecen en el cuadro, esto que está aquí es lo único que a mí me llevó directamente a algo que había dicho San Jerónimo, el patrón de los traductores. Entonces dice, retórico, crear belleza o conseguir determinados efectos en los receptores mediante el lenguaje. Y pone como uno de los ejemplos primeros la poesía, y a continuación, que tiene mucha gracia, dice algunos chistes. Dice algunos chistes en paralelo con la poesía, adivinanzas, refranes. Luego lo veremos un poco mejor porque esto es nada más que la fotografía, pero luego les pongo el documento con un poco más de claridad. Estamos en esa clasificación, ¿no? En la tipología textual que hace Bustos, y vemos que de esas 8 clasificaciones anteriores, esto es lo que me interesa resaltar, Bustos lo reduce nada más que a 5. Y de esos 5, ¿no? que habla Bustos, vemos, por ejemplo, que solamente, porque tiene textos narrativos, textos descriptivos, ¿no? Los textos argumentativos, los instructivos y los directivos, ¿no? los que tienen una función digamos, de convencer y de informar y de dirigir, ¿no? De esos 5, lo que hace Bustos es utilizar solamente, desde el punto de vista terminológico, 3 que son iguales a los de Adam, y los 3 que para él son iguales es narrativo, descriptivo, argumentativo. Solamente coinciden en la terminología en esos 3. Cuando pasamos a House, nos damos cuenta que en realidad, ya sé que no se ve nada desde el fondo, y además es que es un esquema de esos que
a veces uno tiene que leer o mirar varias veces para darse cuenta de lo que quiere decir. Pero en resumidas cuentas, ¿no? Para House, la tipología textual está en función de quién es el destinatario. Eso es lo más importante. Y hace una clasificación teniendo en cuenta que se variará dependiendo de quién es el lector final. Y Köhler lo que hace es, así como en el primer cuadro que hemos visto, digamos que había una distribución, una clasificación bastante detallada y con mucha variedad, etcétera. Lo que hace Köhler es que las funciones ya no están digamos, no son tan exactas o tan concretas con respecto al tipo de texto, sino que para Köhler los textos pueden tener funciones diferentes, pueden ser multifuncionales, y eso es algo que, por ejemplo, han recogido Hatim y Mason cuando hablan del análisis del discurso y de la traducción como acto de comunicación, etc. Es decir, que ya no hay que sujetarse tanto a esa norma cuadriculada, sino hay que tener en cuenta que el mismo texto puede tener varias funciones. Y aquí ya sé que no ven nada de nada, ¿no? Por eso he destacado la parte inferior en más grande, pero esta es la clasificación que hace Katharina Reiss, que es una de las traductólogas importantes de las escuelas alemanas. Y para Katharina Reiss, que hace una reducción en la tipología textual, reduce los textos a informativos, expresivos y operativos, es decir, solamente 3. Así como el primero hacía 8, el siguiente hacía 5, a continuación variaban las funciones. Katharina Reiss dice: no, aquí no vamos a liar el asunto, vamos a hacer la división solamente en 3 tipos de textos, informativos, expresivos y operativos, pero sí hay que dejar clara la terminología. Entonces, para Katharina Reiss lo más importante es dejar claro al estudioso de la traducción que hay que llamar a las cosas por un nombre concreto y por un término concreto. Los que tengan como lengua de trabajo el alemán sabrán que la lengua alemana crea muchas de sus palabras por descripción y por explicación de un concepto. Entonces, por eso es la lengua de la filosofía. Por eso se entiende mejor la filosofía en alemán que a veces en español, porque describe exactamente la idea o el concepto, el término. Entonces, ella lo que hace en realidad es dejar muy claro que hay que distinguir entre tipo de texto, modalidad textual, clase de texto, y especifica muy bien qué es lo que ella quiere decir con cada uno de estos términos. Que aquí sí que no ven nada de nada, pero no les importa, porque este es el cuadro que hace Mary Snell-Horby, una traductóloga, no sé si es británica o norteamericana, pero vive en Viena hace muchísimos años y quizá esté jubilada ya, pero sí, quizá por la edad esté ya jubilada, pero se ha dedicado a la enseñanza de la teoría de la traducción en la Universidad de Viena. Mary Snell-Horby es como muchos otros traductólogos que nunca han traducido. Y eso se nota. Cuando uno lee las teorías traductológicas, se nota rápidamente quien teoriza conociendo la práctica y quien teoriza sin haberse enfrentado a las dificultades de la práctica de la traducción, ¿no? Y alguno puede pensar, pero ¿y eso se puede hacer? Sí, porque lucubrar, claro que se puede lucubrar, ¿no? Uno puede practicar el diletantismo, que eso es muy propio del mundo universitario. Bueno,
bueno, pues yo creo que esto se debería hacer de esta manera o se debería hacer de la otra, etcétera. Los que asistieron al curso que impartí hace 2 años, a lo mejor recuerdan que conté una anécdota sobre este profesor de la Universidad de Tel Aviv, el del polisistema, Gideon Turi. Gideon Turi impartió para los que no estuvieron en ese curso, os lo digo porque es muy representativo de cómo teorizan algunos traductólogos, ¿no? Gideon Turi es una personalidad, pero una absoluta personalidad en el mundo de la traductología, y ha creado nuevas teorías sobre especialmente la traducción literaria. Y en el año 95 impartió una conferencia verdaderamente magistral en la Universidad Complutense de Madrid. Y al terminar la conferencia, ¿no?, con esa fascinación que cuando a uno le gusta lo que dice el orador, etcétera, pues le pregunté qué obras había traducido, porque era fascinante lo que decía. Entonces que me gustaría leer algunas de sus obras traducidas, ¿no? Y me contestó: señorita, yo no he traducido una letra en mi vida. Teorizaba y teoriza, pero sin hacer la práctica de la traducción. Entonces, lo que sí practica es la crítica de la traducción literaria, basándose en aquellos textos que otros han traducido, ¿no?, cómo los lee él en la cultura de llegada, y a partir de ahí ha construido sus teorías, es decir, analizando el producto de otros. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del proceso. Este es un asunto que a mí me interesa bastante. Ayer les dije que soy una descreída, la verdad. Yo, como Santo Tomás, si no veo, no creo. A pesar de haber estudiado el Evangelio y haber venido hoy de Carmenala.